grabar la clase ahora. Ya, ok, ya lo tenemos claro. Este es el ejercicio de absorción. ¿Y qué dice este ejercicio? Dice, lo voy a dejar ahí. Dice, se considera un esquema para eliminar anhidro sulfuroso de un gas por lavado con agua a 293 Kelvin y 10 atmósferas. La composición inicial del gas alimentado es de 2,5% mol de H2S. Se desea obtener una corriente gaseosa final que contenga únicamente 0,1% mol de H2S. El agua absorbente entrará a la torre de absorción libre de cualquier cantidad de H2S. A la temperatura y presión dadas, el sistema seguirá la ley de Henry de acuerdo a la siguiente correlación, ¿cierto? Donde tenemos la concentración del líquido y la concentración de la corriente gaseosa. Y nos piden determinar para un absorbedor contracorriente los moles de agua que se requieren por mol de aire portador, libre de H2S, si se utiliza 1,5 veces la relación mínima de mol. Después nos piden determinar la composición del líquido salida y el número de unidades de transferencia. Esos son los tres problemas que vamos a resolver. Yo lo que recomiendo siempre hacer acá, esto es hacer un esquema de la torre de absorción, y esto es un esquema bien sencillo. Está aquí. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra torre. Y las torres de absorción tienen una entrada. Y en este caso, la entrada del líquido que va a absorber el H2S, que es el agua, es por la parte superior. Acá vamos a tener agua. Y por la parte inferior va a entrar el aire con H2S. Y la concentración de entrada del aire va a ser de 2,5%. Y esto va a tener 2,5% en mol. ¿Ya? Por supuesto, el agua va a entrar libre de H2S, y lo que va a pasar es que, como está en contacto con esta corriente que tiene H2S, se va a absorber el H2S en el agua, y lo que va a pasar es que el aire va a salir con una menor concentración de H2S por la parte superior de la columna. En este caso, va a salir aire, pero este aire va a tener solamente una concentración de 0,1% de H2S. ¿Ya? Y una de las primeras preguntas es ¿con qué concentración va a salir el agua en la parte inferior? Ya, esa es la configuración en contracorriente. Ya, este equipo, de hecho, es súper importante porque es un lavador de gases que permite efectivamente bajar la concentración de este contaminante que produce ácido, una lluvia ácida. Entonces es súper importante tratar de mitigarla o bajar esta concentración en el aire para no producir problemas medioambientales. ¿Ya? Entonces, para poder diseñar la columna, uno tiene que encontrar la concentración mínima de manera tal de poder producir esta absorción de H2S en nuestra corriente, en nuestra solución, o sea, en nuestra torre. ¿Ya? Y eso, esa concentración mínima, supone que esta corriente de agua va a salir saturada o va a salir en equilibrio con
la corriente de aire que entra a nuestra columna. Entonces, lo que vamos a suponer es que este 2,5% de H2S en el aire va a salir en equilibrio con el agua que abandona la columna. Y esta va a ser nuestra concentración que salida del agua. Ya, disculpen la caligrafía, pero tengo que empezar a pulirla. Ahí sí me va a costar un poquito ir regulando la caligrafía. Entonces, para nosotros poder determinar la cantidad de moles de agua por mol de aire alimentado, nosotros suponemos que se cumple esta correlación de acá. Y eso significa que si nosotros despejamos esta concentración de H2S en la salida de nuestra columna, suponiendo que esta columna es muy larga, para que pueda salir en equilibrio, en el fondo tiene que ser muy larga esta columna para que pueda salir en equilibrio la corriente de agua con la corriente de aire, ¿ya? Y obviamente uno no puede tener una columna infinita, entonces uno tiene que trabajar sobre ese caudal de manera tal que haya una diferencia de concentración o un gradiente de concentración en la parte de abajo de la columna que permita la transferencia de masa. Que si salen en equilibrio, y uno pasa este gradiente de concentración a una concentración de la fase gaseosa, se va a dar cuenta que no existe un gradiente de concentración en la parte de abajo de la columna. Y eso involucra que la columna sea infinita. En cambio, si esta concentración la paso a concentración de fase gaseosa, tiene que existir una diferencia de concentración para que la columna tenga un largo finito. De esta manera, si uno despeja esto de acá, lo que se va a dar cuenta es que la concentración en condiciones de columna infinita va a tener un valor de 0,052%. Si esto lo trabajamos por ciento, el lado derecho también nos va a entregar el resultado en por ciento. ¿Ya? Entonces, dada esa condición, nosotros vamos a imponer, dada esta imposición de columna infinita, nosotros vamos a encontrar el caudal mínimo. Y dado ese caudal mínimo, nosotros podemos encontrar esta condición que nos dicen que tenemos que trabajar con 1,5 veces la relación mínima. Perfecto. ¿Ya? Entonces encontramos el caudal mínimo, lo multiplicamos por 1,5 veces y encontramos el caudal de agua que tiene que tener nuestra columna. Y como vamos a ver en el problema B, vamos a darnos cuenta que si pasamos esa concentración a fase gaseosa, va a existir un gradiente de concentración, que es lo que siempre se busca en el diseño de las columnas de absorción. Ya. ¿Cómo procedemos para poder encontrar el caudal de aire? ¿Ya? Lo que uno siempre hace en estos problemas es encontrar la cantidad de absorbato removido. ¿Y cómo uno encuentra la cantidad de absorbato removido? Uno toma la concentración inicial y el caudal inicial de la columna, lo multiplica y encuentra la cantidad que entra, y hace lo mismo con la corriente salida, y tiene la cantidad de absorbato que salió, y uno los resta y obtiene la cantidad de absorbato que se absorbió en el agua, y de esa manera, como uno tiene la concentración de salida, puede encontrar el caudal de agua mínimo que necesita nuestra columna. Entonces vamos a proceder de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que a la salida en la entrada de nuestra columna, si tomamos una base de 100 moles, de mezcla que entran,
con aire en la entrada. ¿No es cierto? Es una base de cálculo. Dado que la concentración en la entrada es de 2,5%, eso significa que entran 2,5 moles de H2S. ¿Ya? Y eso significa, además, que hay 97,5 moles de aire. Eso es en la entrada. Entonces ya sabemos la cantidad de moles que entraron en nuestra columna de absorción. Que están... Por si acaso esto se lo puede subir a YouTube, como es de costumbre. Ya, por otro lado, ¿qué sabemos? En la salida de nuestra columna sale con un 0,1%. Entonces tenemos que 0,1% equivale a los moles de H2S en la salida, partido los moles de H2S en la salida, más los moles de aire. Y eso tiene que darnos un 0,1%. Se supone que la concentración de aire, el aire es un inerte, no se va a absorber en el agua. Por lo tanto, esta cantidad de aire corresponde exactamente a los 97,5 que habíamos dicho que entraban a la columna. Entonces, si nosotros reemplazamos, tenemos que los moles de H2S a la salida, partido los moles de H2S a la salida, más los moles de aire que entran en nuestra columna, que nos absorben, que son un inerte, que van a entrar y salir de la columna. Entonces acá van a ser 97,5. Entonces si uno despeja los moles de H2S que salen de la columna, se va a dar cuenta que sale una cantidad de 0,0976. 0,976, que son los moles que salen de nuestra columna de absorción. Entonces, ¿cómo uno determina los moles absorbidos? Moles de H2S retirados simplemente uno resta los moles que entran. Los moles que entran eran 2,5 y los moles que salen son los que acabamos de estimar, 0,0976. Y esto tiene un valor de 2,4 aproximadamente, 2,4024. Ya, de esa manera tenemos los moles retirados. Anteriormente habíamos determinado que la concentración de salida de nuestra corriente de agua tenía una concentración de 0,052, ¿cierto? Si nosotros volvemos a la pizarra que habíamos estimado anteriormente, habíamos determinado que la concentración en condiciones de columna infinita tenía una concentración de 0,052. Como el agua entra libre de H2S, ese 0,052 se deben a la cantidad absorbida de H2S que determinamos anteriormente. Por lo tanto, podemos hacer un balance de masa. Y este balance de masa nos dice que este 0,052%
equivale a los moles de H2S retirados, partido los moles de H2S retirados, y estos más los moles de agua que entran a nuestra columna. El agua es un inerte, al igual que la del aire. Solo va a servir para absorberle el H2S que está entrando a nuestra columna para que se satisfaga el balance de masa que nosotros acabamos de hacer. Y esto si uno reemplaza los valores respectivos, es decir, el 2,4, 0,24, partido el 2,4024 más los moles de agua. Si uno despeja los moles de agua, se da cuenta que los moles de agua tienen un valor, para el que tengo el ejercicio resuelto, y sí lo voy a ir mostrando los valores. Entonces los moles de agua mínimos son 4.617. 4.617,6 moles. Y esos son los moles mínimos que yo tengo que alimentar a mi columna de absorción para que al menos se satisfagan las concentraciones de salida en base a los 100 moles de alimentación de aire que estoy poniendo en mi columna de absorción. ¿Ya? Obviamente son la base de cálculo, ¿no es cierto? Nos están pidiendo en base a los moles de aire alimentado, que son 97,5 moles de aire. Entonces ahora vamos a multiplicar esto por 1,5. Ahora vamos a encontrar el caudal de aire, o sea, de agua que tenemos que alimentar en nuestra columna de absorción. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta ahora? ¿Han entendido lo que les expliqué? ¿O más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, claro. Sí. Estoy tratando, primera vez que hago una clase con la pizarra, ¿ya? Ahí sí... Dame un segundito. Ya, súper. Ustedes me van preguntando, me interrumpen nomás, ¿ya? Entonces, ahora obviamente voy a multiplicar por 1,5 y de esa manera vamos a encontrar el caudal de agua que tenemos que alimentar a nuestra columna, ya que ese caudal es súper importante. Este caudal mínimo uno siempre lo tiene que determinar por regla general, ¿ya? Y esto involucra que la columna es infinita, ¿ya? Entonces, lo que uno hace es trabajar sobre este caudal mínimo. Uno alimenta 1,5 o 2 veces el caudal mínimo y se asegura que no haya un gradiente de concentración en la parte de abajo de la columna. Ya, vamos a hacer. Y entonces, el caudal de agua de operación. Voy a mover esto. Caudal de agua de operación es 1,5 veces el N de agua mínimo. Entonces, anteriormente habíamos determinado que habíamos determinado el caudal. Entonces, esto es 1,5 por los 4.617. 4.617,6. Entonces, esto va a tener un valor de 6.926,4. Ya, entonces de esa manera ya determinamos la letra A de nuestro problema. En la letra B nos piden determinar la composición del líquido de salida, ¿no es cierto? Nosotros anteriormente, entonces ahora vamos a determinar la letra B.
Ahora nos piden determinar X, H2S en la salida. ¿Cierto? Anteriormente habíamos determinado que el X, H2S a la salida mínimo era 0,052. Pero eso involucra que esta corriente está en equilibrio con la corriente de aire que abandona nuestra columna de absorción. Y obviamente no va a haber un gradiente de concentración, y eso quiere decir que la parte inferior de la columna no va a haber transferencia de masa. Y eso obviamente no puede ser porque la columna es infinita. Entonces tenemos que tener un equipo finito para poder operar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Tenemos la cantidad de agua y que efectivamente se está alimentando la columna y la cantidad de H2S que retiramos. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? La cantidad de H2S a la salida es la cantidad retirada, que eran 2,4, 0,24, partido por efectivamente los 2,4, 0,24, más, ¿no es cierto?, esta cantidad que acabamos de determinar, que son los moles de agua que efectivamente estamos alimentando en nuestra columna. En este caso, son 6.926,4, y la concentración de salida de nuestra columna es de 0,035%. Fíjense que esta concentración es más baja que la que determinamos por equilibrio, y eso es totalmente esperable, ¿ya? Y eso es totalmente esperable porque va a existir un gradiente de concentración. Si esta concentración la pasamos a, como lo vamos a hacer en la parte C, a una concentración equivalente de la fase gaseosa, nos vamos a dar cuenta que va a dar menor al 5%, ¿no? Dejen revisar. Sí, menor al 2,5%. Y eso quiere decir que existe un gradiente de concentración en la parte inferior de la columna. Y eso es un requisito indispensable para poder determinar las unidades de transferencia de masa a nuestra columna, que son uno de los pasos que nosotros utilizamos para poder determinar la altura de la torre de absorción. Recuerden que de los videos, la altura de la torre de absorción es la multiplicación del número de unidades de transferencia por la altura de la unidad de transferencia. Entonces, nosotros tenemos que determinar el número de unidades de transferencia, y con el caudal y el coeficiente de transferencia de masa de la columna, nosotros podemos encontrar la altura que tiene que tener la misma. Y uno siempre trabaja con un factor de seguridad, ¿ya? Entonces, ese factor de seguridad uno lo puede poner en las concentraciones o en la cantidad en el caudal mínimo. Entonces, en vez de uno piensa que puede estar bien trabajar 1,5 veces, uno mejor lo pone 2 o le pone un factor de un 20% más para asegurarse de que la columna vaya a funcionar adecuadamente. ¿Ya? Aquí. Entonces, la parte C es el número de unidades de transferencia. Y recuerden que de las diapositivas existen distintos tipos de unidades, de números de unidades de transferencia, ¿ya? Uno los puede basar en la fase gaseosa como una concentración global de la fase gaseosa, en la fase líquida como una concentración global de la fase líquida, como una concentración parcial, ¿no es cierto?, que uno la compara con la interfase gas-líquido, o basado en la concentración en la fase líquida, pero tomando en cuenta un gradiente parcial en base a la interfase y el bulk del líquido, ¿ya? En este caso vamos a determinar el número de unidades de transferencia basándose en la concentración global, ¿ya? Eso también es súper importante que lo tomen en cuenta. Ya, entonces, ¿cómo debemos determinar este número de unidades de transferencia? Ya, yo siempre sugiero para esta parte hacer un esquema de la torre de absorción. Ya, esta torre de absorción, ¿no es cierto?, entra agua, y esta agua abandona la columna de absorción con una concentración de 0,035.
¿no es cierto? Entonces pasamos de agua que estaba pura a agua que tiene una concentración de 0,035% de H2S. Entonces aquí va a salir agua con una concentración de 0,035%. ¿Ya? El aire va a entrar por la parte inferior de la columna con un 2,5% y lo va a abandonar de la columna absorción con, dejen recordar, siempre 0,1. 0,1%. ¿Está claro, chicos? Ya. Entonces, para poder determinar el número de unidades de transferencia, uno compara estas concentraciones con estas concentraciones. ¿Ya? Uno siempre hace una comparación con la parte de arriba de la columna y con la parte de abajo, y se desarrolla una diferencia de temperatura media logarítmica a lo largo de la columna, igual que los intercambiadores de calor, ¿ya? Deberían haber visto calor, entonces deberían tener la noción de la diferencia de temperatura media logarítmica, ¿ya? Esto pasa igual en los concentradores, ¿ya? O en los absorbedores. Se desarrolla una diferencia de concentración media logarítmica. Y eso hace que uno pueda describir las diferencias de concentración que se desarrollan en estos equipos en contracorriente como diferencia de concentración media logarítmica, ¿ya? Entonces, lo primero que uno hace es, dada esta concentración de aire de 0,1%, uno transforma la concentración del agua a concentración del aire. Como el agua entró con una concentración de 0, el I asterisco, que es la concentración de agua pasada a concentración de aire, es 0. Eso lo podemos hacer de manera directa. Por otro lado, esta es la parte superior. Entonces, en la parte inferior, uno puede transformar este 0,035 a concentración de aire. Entonces, el I asterisco en la parte inferior de la columna es, utilizamos la ley de Henry. Dejen revisar mi torpedo. Mi torpedo. Esto va a ser, voy a borrar mejor, más fácil, y voy a hacerlo con un poquito más de espacio. Entonces, y asterisco inferior va a ser igual a el 48,3 por el 0,035. Esto en por ciento. Eso significa que este I asterisco también nos va a dar en porcentaje. Entonces, si uno lo despeja, se va a dar cuenta que esto va a tener un valor de 1,69%. Entonces, fíjense que este 0,035 pasado a la concentración de la fase gaseosa tiene un 1,69. Y como el 2,5 es más grande que el 1,69, se va a transferir el H2S desde el aire hacia el agua en la parte inferior de la columna, lo cual nos asegura un gradiente de concentración y nos asegura una columna de tamaño finito. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Está claro? Para seguir avanzando, para determinar el número de unidades de transferencia. Ya, súper. Ya. Entonces, ahora vamos a determinar primero la diferencia de concentración media logarítmica. La diferencia de concentración media logarítmica, ¿cómo se determina?
el cel I, L, N, media logarítmica. De esa manera lo denotamos. ¿Y cómo se determina? Como el delta I superior menos el delta I inferior partido el logaritmo de delta I superior partido el delta I inferior. Donde el delta I superior siempre es I superior menos I asterisco superior. O sea, como les dije, ese delta me compara la parte superior de la columna, me compara la concentración del aire con la concentración del agua pasada a concentración del aire. Y la parte inferior me va a comparar la concentración del aire con la concentración del agua pasada a concentración de aire. Esto va a ser inferior menos y inferior asterisco. Ya. Entonces, delta I superior. Recuerden que en la parte superior teníamos un 0,1% y el agua entraba libre. Entonces, cuando uno pasaba la concentración del agua a su concentración equivalente de la fase gaseosa, esta equivale a 0. Entonces, el delta I superior es 0,1. El delta I inferior (2,5) menos el 1,69. Esto quiere decir que hay un 0,81% de diferencia de concentración en la parte inferior de la columna. Entonces, uno calcula la diferencia de concentración media logarítmica. Y esto es delta I superior, que es 0,1, menos delta I inferior, que es 0,81, dividido el logaritmo de 0,1, 0,81. Y esto equivale a, o tiene un valor de 0,34%. Ya. Dado eso, ahora solo nos queda determinar la diferencia, o sea, el número de unidades de transferencia. Y el número de unidades de transferencia, que es NOI, es delta, o la concentración de entrada de nuestro absorbente menos la concentración de salida, o sea, es el I superior, partido la diferencia de concentración media logarítmica. Entonces, el I inferior, ¿cuánto era? 1,69. Menos 0,1 partido el 0,34 que habíamos determinado anteriormente. Y esto tiene un valor de 7,06, que son el número de unidades de transferencia.
¿Alguna duda, chicos, de lo que acabamos de resolver? ¿No? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, ¿Se entiende bien el Profe, yo procedimiento? tengo una duda. cuéntame, Martín. En la última ecuación, los valores del superiores, ¿cuáles son? Eso del... Sí, ya mira. Ya recuerda que... Ya, voy a dibujar de nuevo la columna. Entonces, nuestra columna va a entrar agua, ¿no es cierto? Con agua. Con un 0% de H2S y va a salir con 0,035% de H2S. ¿Ya? Esto es agua. Pero nosotros estamos basando nuestro cálculo del número de unidades de transferencia en base al aire. Entonces el aire va a entrar con weight. Esto no es 1,69, un segundito. Esto es 2,5 de hecho. Y sí, me equivoqué, pero el número está bien. Ya. Ahora que hice el esquema me quedó como más claro. Entonces esto es 2,5, recuerden que es la concentración del H2S en el aire. Entonces aquí va a entrar el 2,5. Esto es aire. Y el aire va a salir con una menor concentración de H2S. Y esto es 0,1%. ¿Ya? Recuerden que tenemos que comparar para el NOI esta concentración de acá con esta concentración de acá. Siempre por la parte inferior va a entrar el aire. ¿Por qué? Porque tiende a subir el aire y a producir una diferencia de presión, ¿no es cierto? Y el agua siempre va por la parte superior porque el agua por gravitación va a tender a bajar. Entonces, esa es la idea siempre de la columna, comparar las concentraciones de los gases, o también podría determinar el NOx. ¿Y eso cómo lo hago? Basándome solo en concentraciones de la fase líquida. ¿Ya? Y nos tienen que dar valores distintos también. ¿Se entendió? Sí, profe, entendí. Muchas gracias. Súper chicos. ¿Ya? Esto es como lo básico que uno tiene que hacer siempre cuando dimensiona una columna de absorción. ¿Ya? Darse los caudales mínimos primero y posteriormente determinar el número de unidades de transferencia. Y el criterio para determinar qué tipo de unidades de transferencia siempre es los coeficientes de transferencia de masa asociados a la columna, si están basados en la fase gaseosa o en la fase líquida. En base a eso uno estructura el número de unidades de transferencia que va a determinar. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ya, nos demoramos como 40 minutos en resolver el ejercicio, no nos dimos ni cuenta. ¿Ya? ¿Quieren un break, chicos, para seguir con el segundo problema? ¿O están bien así? Ustedes me dicen, chicos. Somos 3 o 4 conmigo. Vamos a darnos 5 minutitos. Van a hacer un tecito, un café, van a buscar un vaso de agua y seguimos. Ustedes me dicen. ¿Unos 5 minutos, profe? Sí, para que se vayan a hacer un tecito, yo también me voy a ir a hacerlo. ¿Ya? No, Ya. vamos a usar la grabación. Ya. Ya. Ahora sí, disculpen, chicos. ¿Ya? Entonces, volviendo y recapitulando lo que habíamos dicho. Dado que ya tenemos todo anotado del problema, nosotros sabemos la cantidad de aire que estamos alimentando en nuestra columna. Ya como tenemos las concentraciones de entrada y salida, nosotros multiplicamos o podemos encontrar la cantidad de amoníaco retirado.
como tenemos la cantidad de agua que alimentamos, nosotros podemos determinar esta concentración de salida, ¿ya? Entonces esta concentración de salida está completamente determinada dados los caudales que nosotros establecimos, ¿ya? ¿Y qué nos piden en este problema? ¿Ya? Nos piden este cociente, ¿ya? Entre el LS y GS real, que lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque conocemos los caudales de entrada y salida de líquido y gas, ¿ya? Cada uno está expresado como volumen y otro está expresado como peso, pero nosotros, para el caso del gas, podemos utilizar la constante de la ley de los gases ideales y podemos determinar la cantidad de moles que están entrando a la columna. De manera equivalente, con el peso molecular del agua, nosotros podemos determinar la cantidad de moles de agua que estamos alimentando en nuestra columna y de esa manera conocer este cociente real. ¿Y cómo podemos encontrar ese cociente mínimo? Determinando la cantidad de moles mínimos alimentados en nuestra columna. Y eso ya lo hicimos en el problema anterior. ¿Y cómo se hace eso? Imponiendo que esta concentración de acá sale en equilibrio con la concentración de entrada de amoníaco en el agua. ¿Está claro, chicos, cómo vamos a proceder? Y esa va a ser la estrategia. ¿Está claro? Ya. Lo primero que vamos a hacer en este problema, dado los caudales de entrada, los vamos a transformar a todos a caudales molares. Esa va a ser la primera pega que vamos a hacer. Vamos a partir por el caudal gaseoso. ¿Ya? El caudal gaseoso, nosotros sabemos que PV es igual a NRT, ¿no es cierto? Si tenemos un caudal molar y tenemos un caudal, o sea, un caudal molar y tenemos un caudal volumétrico, nosotros podemos ponerle los puntos respectivos para, en vez de trabajar con moles, podemos trabajar con caudal molar y en vez de trabajar con volumen, trabajamos con caudal volumétrico. De esta manera, el caudal molar de nuestro sistema, que va a ser B punto, va a ser igual a la presión de nuestro sistema, que está informada por el caudal volumétrico partido por RT. Entonces, esto es igual a GS real, ya que es el caudal molar de nuestra columna. Entonces, GS real es igual a la presión. La presión es 101.000 o 1,013 por 10 elevado a 5, esto está en pascales, por, ¿qué cosa? 25 metros cúbicos, partido por minuto, dividido la constante de los gases, que en este caso vamos a utilizar la constante de los gases, que es 8,314, que tiene todas las unidades dimensionalmente homogéneas con las unidades que estamos utilizando. Entonces, esto es 8,314, y esto es pascales, metros cúbicos. Pascal por metro cúbico tiene unidades de Joule, ¿ya? Entonces, eso son equivalentes. Puedo poner Joule o Pascal por metro cúbico. Dividido en mol Kelvin. Y esto por la temperatura de trabajo de nuestro sistema, que son 295 Kelvin. De esta manera, GS real va a tener un valor de 1,033 kilomol partido en minuto.
De esa manera ya determinamos el caudal, transformamos caudal volumétrico a caudal molar, ¿ya? Para poder determinar el cociente entre LS y GS reales de nuestra columna. De manera equivalente, el LS real, que me quedó mal escrito esto. Esto va a ser el peso molecular, o 1 partido por el peso molecular, o mejor dicho, esto va a ser m punto, que nos informan en nuestro problema, dividido el peso molecular. De esta manera, nosotros transformamos el caudal másico a caudal molar. M punto tiene un valor de 28,6, que son kilogramos partido por minuto. Y el peso molecular del agua, todos saben que es 18. Y 18 kilogramos partido por kilomol. Siempre yo sugiero trabajar en kilomoles, porque normalmente los caudales que nosotros utilizamos son grandes en ingeniería. Ya nosotros no trabajamos con moles, ¿ya? Eso es más para los tubos de ensayo. Cuando nosotros trabajamos en una columna de absorción o en procesos industriales, los caudales son mucho mayores. Entonces siempre trabajamos en kilomol. Y trabajamos con los pesos moleculares en kilomol también, de manera consistente. Entonces, el LS real tiene un valor de 1,59 kilomol partido por minuto. ¿Ya? Fíjense algo, si se fijan, yo si comparo el LS real y el GS real, están dentro del mismo orden de magnitud. ¿Ya? Y la razón de por qué están dentro del mismo orden de magnitud se basa en que la ley de Henry, el M, o sea, la constante de Henry es muy cercana a 1. Entonces, cuando uno tiene esa situación, siempre va a darse cuenta que los caudales que se van a mover a lo largo de la columna siempre están dentro del mismo orden de magnitud. Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes tienen una constante de Henry de 10 o 100, ustedes esperan que los caudales de aire y de líquido que se mueven a lo largo de su columna de absorción sean muy distintos, ¿ya? Pero si la constante de Henry es 1, uno espera que estén similares, ¿ya? Entonces, eso es una buena recomendación para saber si están resolviendo bien su problema de la columna de absorción. Ya. Ahora tenemos que determinar el cociente entre LS y GS real. ¿Por qué? Porque después tenemos que encontrar el LS y GS mínimo de nuestra columna de absorción. Ya, en este caso, voy a mover la barrita hacia arriba. Y tenemos que determinar LS partido en GS real. En este caso, LS tiene un valor de 1,59 y GS tiene un valor de 1,033. Por lo tanto, esto tiene un valor de 1,54. Entonces ya tenemos como la mitad del problema resuelto, ¿ya? ¿Están claros hasta ahora? Solo hicimos una transformación de metros cúbicos a moles y de kilogramos a kilomoles, ¿ya? Entonces, básicamente, hicimos una transformación de medidas de masa, simplemente. ¡Me tiraron mi cartera, estos cabros chicos! Ya, vamos a seguir. ¿Alguien tiene el micrófono? Dame torta.
Ya, ahí sí parece que se le quedó el micrófono abierto. ¿Ya? Perfecto. Ya. Entonces, para poder determinar el caudal mínimo de líquido que vamos a alimentar a nuestra columna, nosotros tenemos que imponer la condición que impusimos en el primer problema. Es decir, que el líquido que abandona por la parte inferior de la columna sale saturado con la concentración que está entrando de amoníaco en la parte inferior. ¿Cómo visualizamos eso? De nuevo, hacemos un esquema de la columna. En este esquema de la columna tenemos el agua. Y esta agua, nosotros sabemos que va a salir con una concentración que no sabemos por la parte inferior. Y el aire entra con una concentración de amoníaco de 5%. Y sale con una concentración, dejen revisar las diapositivas anteriores, de 0,5%. Ya, perfecto. Entonces, ahora nuestra pega es determinar esta concentración de acá. Entonces nosotros vamos a suponer que I es igual a 1 suponer que sale saturado. Entonces, 5% va a ser igual a 1,08 por X por la concentración inferior. Entonces, de esta manera, X inferior es 4,63% de amoníaco. O sea, el agua que está abandonando nuestra columna sale con una concentración de 4,63. Y eso quiere decir que el alto largo de la columna es infinito. ¿Por qué? Porque no existe un gradiente de concentración en la parte inferior de esta columna. Ya. Lo que vamos a suponer ahora es que tenemos que saber qué cantidad de amoníaco se intercambió en la columna. ¿Ya? Para hacer soluciones diluidas, ¿ya? Fíjense que nos dijeron que la solución de amoníaco estaba diluida. Entonces, para soluciones diluidas, uno tiene que GS, que es el caudal molar de aire que nosotros estamos alimentando en nuestra columna, es igual a la concentración inferior menos la concentración superior, y eso va a corresponder a los moles de amoníaco intercambiados. ¿Ya? Entonces, para soluciones diluidas se cumple eso, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el efecto de considerar los cambios de moles de las corrientes es insignificante si las soluciones están suficientemente diluidas. Entonces este balance de masa solo es válido cuando las soluciones son diluidas. Nosotros sabemos el valor de GS, sabemos la concentración en la parte inferior y en la parte superior, por lo tanto vamos a conocer la cantidad de moles de amoníaco que se intercambiaron en nuestra columna de absorción. Fíjense que el balance de masa que hicimos anteriormente, nosotros no podíamos suponer que las soluciones estaban diluidas. Por lo tanto, teníamos que determinar los moles que entraban, los moles que salían y restarlos. Ahora, en este caso, simplemente vamos a ocupar este procedimiento que permite simplificar los cálculos.
¿Alguna duda, chicos? ¿No? Entonces, vamos a seguir. Entonces, los moles de amoníaco intercambiados es igual a GS, que es 1,033 por 5% menos 0,5%. Y esto lo dividimos en 100. ¿Por qué? Porque eso nos permite transformar los porcentajes para que puedan entregarnos la cantidad de moles que se intercambiaron. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros tenemos los moles intercambiados, y los moles intercambiados los podemos relacionar con esa concentración de salida de nuestra agua, y dado que conocemos los moles intercambiados, podemos conocer la cantidad de agua que se tiene que alimentar, y de esta manera determinar el cociente mínimo que nos piden en nuestro problema. De esta manera, esto tiene un valor de 0,0465 kilomol partido por minuto. ¿Ya? Y vamos a ver, yo creo que alcanzamos en ese espacio a resolver. Entonces, nosotros sabemos que el 4,63% es igual a los moles de amoníaco intercambiados partido los moles de amoníaco intercambiados más los moles de agua. Por lo tanto, los moles de agua, ¿no es cierto? Nosotros sabemos esta cantidad que es 0,0465, y los moles de agua que se alimentan equivalen a 0,958. Y esto corresponde a LS mínimo. Ahora determinamos el cociente entre LS y GS mínimos. Entonces agregamos una pizarra más. Y determinamos el cociente LS partido en GS. Como consideramos como base de cálculo nuestro mismo GS, vamos a utilizar ese mismo GS. Lo único que cambió es el LS porque nosotros ajustamos para que determinar esa cantidad de LS mínimo. Entonces, esto es LS y esto es mínimo. Y esto tiene un valor de 0,958 dividido en 1,033. Y esto tiene un valor de 0,93. Y para finalizar esta parte del problema, LS partido en GS real partido en LS partido en GS mínimo. Y esto es igual a, antes habíamos determinado que este cociente valía 1,54, este vale 0,93, por lo tanto, esto tiene un valor de 1,656. 1,656. ¿Ya? Y ese cociente que nos permite determinar la cantidad de veces que estamos operando sobre el caudal de agua mínimo. ¿Se entendió?
Por eso es importante ese cociente. Con ese cociente no podemos determinar qué tan alejado está trabajando nuestra columna de absorción respecto a una columna de absorción infinita. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Para finalizar el problema de la otra parte súper cortita. ¿Sí? ¿No hay nada en el chat? No. Ya. Ahora vamos a cerrar el problema. Y en este problema nos piden la concentración de la corriente líquida de salida. Fíjense que eso no lo conocíamos. Nos entregaban los caudales que se movían, nos entregaban el caudal volumétrico, el caudal líquido y las concentraciones de la corriente de gaseosa en la entrada y la salida de nuestra columna de absorción. Y ahora nuestra pega es determinar la concentración de salida del amoníaco en nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, X de amoníaco en la parte inferior de la columna es la cantidad de amoníaco intercambiado partido la cantidad de amoníaco intercambiado, que ya lo determinamos, más la cantidad de agua. Pero esta no es la cantidad de agua mínima, sino es de la de operación. Es algo que nos habían entregado en nuestro problema. Por lo tanto, XNH3 inferior es 0,0465, que es la cantidad de amoníaco intercambiado que habíamos determinado anteriormente, dividido 0,0465 más 1,59 kilomol por minuto, que era la cantidad de agua que estamos añadiendo a nuestra columna de absorción. Y esto nos da un valor de 2,84%. ¿Ya? Que este valor tiene que ser menor al que determinamos de equilibrio, ¿cierto? Nosotros habíamos determinado que en el equilibrio tenía un valor de 4,63 y fuera del equilibrio tiene un valor de 2,84, dado que estamos trabajando 1,656 veces sobre el caudal mínimo de agua. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Ya, yo creo que con esta clase voy a cerrar el curso. ¿Ya? En flujo de fluidos y en los laboratorios que hagamos presencialmente vamos a ver filtración. ¿Ya? A mi juicio es mucho más adecuado ver filtración en esas condiciones. ¿Ya? Y si en el laboratorio vamos a ver filtración cuando podamos. ¿Ya? Y ese ha sido el enfoque que lo he visto históricamente. ¿Ya? Que es mucho más fácil verlo en el equipo cómo funcionan las ecuaciones. ¿Ya? So, chicos, esto se lo voy a subir a Reco, ¿ya? Tanto el video como tengo preparado un documento donde hice un resumen con los cálculos. Ahí sí, si ustedes quieren ocuparlo como material de referencia, bienvenido sea. Ya, chicos, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda, consulta? Quedo atento. Sí, profe, yo al menos entendí bien Ya. todos los procesos, lo que explicó ahora en clase. Igual la asistencia ha sido súper bajita, y lo entiendo, sí, está en otra, ya, pero yo me había comprometido a que viéramos estos dos contenidos de manera más intensiva, y eso, cumplí compromiso. Ya, chicos, ahí sí, bueno, yo creo que nos vemos el otro semestre para la gente que tenga flujo. Y ahí vamos a ver algunas cosas también relativas al curso, ya sobre todo del tema de filtración. Ya yo creo que si no existen problemas el próximo semestre, vamos a tener un buen semestre. Y si esperemos que así sea y podamos hacerlo de manera
más parcelada, más tranquila, con los tiempos que se requieran. Sí, profe, ojalá sea más normal porque Sí, igual no, yo estoy totalmente aburrido de la situación, ha sido súper sí, y se sí, aburre. Colapsan, por ejemplo, las no, cosas estoy todos aburrido, juntos. porque lo ideal es que uno prepara las clases para que vengan y no es grato ni para ustedes ni para nosotros. Y si esperemos que sea un semestre normal, tanto para ustedes como para nosotros, para que estemos todos tranquilos. La situación sanitaria nos tiene a todos cansados. Y si eso, chicos, que estén bien, yo quedo atento a cualquier cosa. Yo ya le había mandado un mensaje por unas prácticas, yo voy a mandar los currículums. Ahí sí, eso. Ya, chicos, que estén bien. Quedo atento a cualquier consulta. Ya, profe, muchas gracias por todo. También que esté bien. Cuídense. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.